Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su lista Razón para Vivir. Nos da muchísimo gusto que puedan acompañarnos en este tiempo, sobre todo estudiando la palabra de Dios y buscando agradar a Dios en todo tiempo. Vamos a empezar a continuar, mejor dicho, con nuestro estudio en la epístola a los Romanos, y estamos en el capítulo 1 y en el verso 18 en adelante. Vamos a leer estos versos del 18 al 32 y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios: la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pues vamos a orar a nuestro Dios y vamos a analizar este texto. Señor y Padre nuestro que moras en todo lugar, te agradecemos tu palabra, porque tu palabra es liberadora, tu palabra nos ayuda, nos conforta, nos llena de ti para poder seguir adelante a pesar de las circunstancias. Tú estás con nosotros y agradecemos mucho que tengas misericordia de nuestras vidas. Te ponemos este tiempo en tus manos y rogamos, Padre, que nos dirijas, que podamos entender lo que tú tienes para nuestra vida, que pongamos manos a la obra y que podamos testificar de tu grandeza, de tu amor, de tu poder y de que pronto vienes por tu iglesia. Bendito sea, Señor, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a analizar este texto que es sumamente interesante, es un resumen prácticamente de la historia del hombre respecto a la culpabilidad de este mismo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Este versículo simple y sencillamente nos dice que la ira de Dios está contra la impiedad y la injusticia que practican los hombres, porque están en contra de la verdad. Recuerde, Cristo es la verdad, es decir, están contra Cristo, por lo tanto, se convierten o tienen el espíritu del anticristo. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Las cosas creadas manifiestan a Dios. Es decir, tenemos la revelación general, la creación. Dios nos habla a través de la creación. Cuando nosotros vemos los bosques, el mar, cuando vemos la creación de Dios, decimos, alguien tuvo que haberlo hecho. Cuando vemos un ave, cuando vemos un animal con características muy especiales, decimos, esto tuvo que haberlo hecho alguien. ¿Por qué? Porque es imposible que al azar se haya creado la hermosura. Y también tenemos, ¿verdad? Aparte de la revelación general, tenemos la revelación especial, y en la revelación especial tenemos la palabra de Dios y a Cristo. Así que Dios se revela desde el cielo. Y se revela a través de la creación, y se revela a través de la palabra de Dios, y se revela a través de Cristo. Y Dios lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que podemos ver cómo Dios puso en nuestro corazón un molde con la forma de Dios que solo Dios puede llenar. Y entendemos que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles en la creación del mundo. Por eso es que tenemos a un Nezahualcóyotl diciendo al Dios invisible. ¿Me explico? De alguna manera entendemos que Dios se ha manifestado a través de la creación. En una ocasión, en la ciudad de Guadalajara, hablando con un sacerdote católico, y esto fue sin querer porque yo iba tocando puerta a puerta y de repente un hombre me dijo, ¿quiere hablar con alguien que sabe? Yo lo llevo. Y le dije, bueno, no es necesario, pero pues, al final decidí ir con él y me llevó, ¿verdad? Ahí caminando, yo decía, ¿dónde me lleva? Ya me daba un poco de temor, de repente llegamos a un templo católico y allí me metí a hablar con el sacerdote de ese templo. Y entonces él me decía, un caso hipotético, decía de un hombre que nunca había recibido el evangelio, que nunca había oído hablar de Jesucristo y estaba en una isla desierta y murió y nadie le habló de Cristo. ¿A dónde se va esa persona? Y entonces, obviamente la Biblia dice ahí en el Salmo 19, en el verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces es muy probable que este hombre que tenía y que tiene, como todos los hombres, el molde con la forma de Dios y vea la creación, pueda ser salvo a través de las cosas hechas porque Dios se revela a través de la creación. Y no necesitaba más que eso, pero si en cambio de eso agarraba un coco, le ponía unos ojos y un pelo y se postraba ante él y empezaba a adorarle como si fuera el dios del coco, pues obviamente ese hombre estaba perdido en su razonamiento y de alguna manera iría al infierno. ¿Por qué? Porque tenía la creación. Y en una isla desierta seguramente allí tendría el mar y los atardeceres y los amaneceres y vería en las tormentas y pediría ayuda al invisible, aunque no supiera su nombre, aunque no supiera su personalidad, de alguna forma podría tener contacto con Dios, con ese Dios creador.
Muy bien, seguimos, versículo, la última parte del 20, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí vemos prácticamente cómo las personas conocen a Dios a través de las cosas hechas, pero no le glorifican como a Dios, y mucho menos le dan gracias, sino que se llenan de humo. Es la palabra aquí, envanecerse, es llenarse de humo, pero de un humo tan denso que no pueden ver ni sus propias manos. No pueden ver porque su razonamiento está lleno de humo, de tinieblas, de densa oscuridad, y se hicieron necios. Y en su necedad agarraron un tronco, hicieron una figura y dijeron: tú eres mi Dios. De un tronco inanimado, de un reptil, de un ave. Lo vemos aquí posteriormente, versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esto es lo que podemos ver en la mitología, hombres, ¿verdad? Ahí dioses con forma de hombre, tenemos a Zeus, a Neptuno, etcétera, etcétera. Y tenemos también en la mitología egipcia, allí hombres con cuerpo humano y cabeza de perro, cabeza de ave, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí tenemos... Y también cuadrúpedos, porque en el caso de los cananeos, pues tenían un buey que era el Baal. Y de reptiles, porque en algunas culturas de Mesopotamia adoraban reptiles, adoraban peces y demás. Así que ahí tenemos en las culturas, ahí podemos ver la adoración a cosas creadas y cosas inventadas. Totalmente, como le llama el apóstol Pablo, doctrina de demonios. Verso 24, el resultado, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Lo que dijo Dios: ok, me quieren desobedecer, anden en la desobediencia, en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Así que de alguna forma va a decir que el homosexualismo, el lesbianismo y todas estas depravaciones son deshonras al cuerpo. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y curioso, porque todas esas culturas, porque todas esas religiones son ávidas a la sensualidad, ¿verdad? Tenían allí muy justificadamente una diosa Astarte o Astaret, que era la diosa de la fertilidad, como Venus, ¿verdad? Y tenían sus prostitutas en el templo y practicaban la inmoralidad. ¡Qué conveniente! Deshonraron entre sí sus cuerpos y cambiaron la verdad por la mentira. Ellos pusieron su propia verdad. Una verdad que no es verdad, sino que es una falsedad y que lo único que hace es condenarlos y traer consecuencias a su vida. Y nos dice el apóstol Pablo que Dios, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, vea lo que dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y aquí lo podemos ver, cómo de alguna manera Dios reprueba la homosexualidad. Si Dios es un Dios de amor, pero condena el pecado, el homosexual es un ser humano que necesita de Cristo, pero la práctica del pecado, Dios la condena, y la homosexualidad o sodomía es pecado, y
de alguna manera les lleva al infierno, así como al ladrón, al malhechor, al alcohólico, al adúltero, a todos esos de alguna forma, pero así como Dios puede salvar al adúltero, al ladrón, puede también salvar al afeminado y al homosexual y a la lesbiana. Dios puede hacerlo, porque Dios es un Dios de imposibles y Él puede transformar cualquier corazón de piedra a un corazón de carne. Así que dice que Dios los entregó a sus pasiones, es decir, Dios no se opuso y dijo, quieren practicar su abominable homosexualidad, háganlo, pero aténganse a las consecuencias. Y sabe, no es porque uno diga, ay, yo soy homofóbico, no, nosotros amamos a las personas, pero aborrecemos su pecado. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, roba, uno le da coraje y uno dice, ¿por qué hicieron esto? Y más viendo que es un templo, un lugar de reunión donde se adora a Dios, y uno dice, pero uno debe orar por sus enemigos como Cristo lo dijo, amar a sus enemigos, Señor, sálvalo. Y es claro, es obvio que si esa persona se convierte a Cristo, Dios va a perdonar sus pecados y Dios le va a salvar, pero tiene que dejar de ¿qué? De pecar, tiene que dejar de robar. Igual un homosexual puede ser salvo, pero tiene que dejar de ¿qué? De pecar. Igual que el adúltero, Dios puede salvar al adúltero, pero tiene que dejar de ¿qué? De pecar, de adulterar. Igual el alcohólico, igual el drogadicto, igual el mentiroso, igual cualquier pecado que se practica, Dios lo puede perdonar, pero tiene que dejar de practicar el pecado. Dios quiere transformar la vida de las personas y podemos ver también que en este punto donde Dios los entrega a la retribución de vida a su extravío, vemos cómo tenemos un SIDA y tantas enfermedades por transmisión sexual por este tipo de desenfreno de los hombres yéndose atrás de sus pasiones vergonzosas. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, no lo tomaron en cuenta, no quisieron que Dios tomara o formara parte de su vida. Entonces Dios los entregó a una mente que reprobada, una mente que de alguna manera no pasa la prueba, una mente que se equivoca constantemente y piensa en maldad y piensa en pecar y no piensa en cambiar. Por lo tanto, al parecer, si Dios no interviene en las personas, estas personas van derechito al infierno, la retribución debida a su extravío, la condenación en el fuego eterno. Tienen que recibir a Cristo, tienen que aceptar a Cristo para poder recibir el perdón, la oportunidad e ir a la gloria celestial. Y sigue diciendo el versículo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, siempre equivocándose y siempre tomando decisiones correctas, siempre teniendo el vacío que solo Dios puede llenar y quieren llenarlo a través de las pasiones desordenadas, de las pasiones vergonzosas. Por eso el verso 29 dice, estando atestados, ¿verdad? Es como cuando usted llena un bote y ya no le cabe más, pero usted le quiere meter y le aplasta y le mete, está atestado de toda injusticia, su mente está atestada, llena de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia.
Están llenos sus pensamientos de ese tipo de cosas. Por eso el apóstol Pablo dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque nuestra mente está viciada, nuestra mente está habituada a pensar lo injusto, lo impuro, la maldad. Por eso cuando Cristo dice, cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró porque lo hizo en su mente. Y eso es lo que tiene que cambiar en la vida de una persona. Tiene que haber un cambio de mente. Metanoia es la palabra, y que de alguna manera es la renovación del entendimiento por el Espíritu Santo, por la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y esto va a hacer que nuestra mente piense todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, esto es lo que debemos pensar los cristianos. Pero entonces vamos a ser bombardeados, ¿verdad? Y allí las noticias del temor, de las cosas que pasan, allí nos van a decir, van a perseguir a los cristianos, ahí nos van a decir, los cristianos son homofóbicos, los cristianos no quieren a las personas, son retrógradas, viven en un mundo que no es el nuestro, y de alguna forma esto viene a generar el mal, y de mal en peor van a ir las cosas. Usted puede notarlo. Ahora en los Estados Unidos parece que ganan los liberales, los anarquistas, los que apoyan el movimiento homosexual, los que apoyan el aborto. ¿Sabe lo que se viene? De alguna manera estamos viviendo tiempos peligrosos y vemos el declive de una nación que temía a Dios y que cada vez más se está volviendo Sodoma y Gomorra, afectando a los demás países de Latinoamérica, así como Europa se ha desviado de la palabra y ha dejado al Dios de la Biblia. Así Estados Unidos va rumbo a ese camino, y el mundo en general va hacia ese camino, lo cual nos indica que estamos a punto de llegar como en los días de Noé, que el designio del hombre, el pensamiento del hombre era solo hacer el mal. Esto que está diciendo, atestados de toda injusticia, no hacen lo justo, fornicación, perversión sexual, toda clase de perversión sexual, perversidad, no solamente llevan a niveles de perversión, sino a niveles de afectar a otras personas, y ver cada hecho en estos tiempos, y sobre todo con la gran información que tenemos, cómo vemos perversión en los homicidios, perversión en muchas circunstancias que uno dice, Señor, líbranos del mal. Avaricia. Podemos ver a nuestros gobernantes como de alguna manera lo que quieren es acaparar, ¿verdad? Y cuando dan sus 3 de 3, cuando ellos reportan lo que tienen, uno dice, ¿pero de dónde? Porque era gente tan humilde y de repente ya son ricos. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? No se entiende. Pero son avaros. Y no solamente de que, como dicen, que roben poco, no, roban todo lo que pueden. Maldad. Hay maldad en la vida y en la mente de las personas. Llenos de envidia. Ay, ¿por qué yo no tengo eso? Y él sí. ¿Por qué yo no tengo un iPhone? ¿O por qué no tengo el televisor de último modelo? O el coche, ¿verdad? ¿Por qué lo tiene ese que está tan feo? ¿O que está tan envidia? Llenos de envidia. Homicidios, porque no necesariamente matan a las personas, pero dicen en su mente, en su corazón, dicen, ojalá que se muera. Contiendas, pelean con todo mundo. Viven en una campaña de pelea, engañan a la gente, ¿verdad? Los mismos vendedores te dicen, usted lo puede ver en la televisión, no, es que este producto es mágico, es maravilloso, es milagroso, y engañan a la gente. Malignidades, porque de alguna forma invocan al maligno y buscan hacer la voluntad del maligno.
Murmuradores, personas que hablan de otros sin que estos estén presentes. Y muchos cristianos son murmuradores. Y no debe de haber este tipo de cosas. Detractores, de alguna forma no son leales. Aborrecedores de Dios. Injurian. Levantan falsos testimonios. Pero además son soberbios, altivos, se creen que son la gran cosa, cuando Dios de alguna manera va a aborrecer al altivo, al soberbio, y da gracia a los humildes. Inventan males, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver una gente que usaba ácidos para deshacerse de la evidencia de los cuerpos? Inventan males. Gente que está inventando cómo hacer el mal, cómo hacer sus fechorías. Desobedientes a los padres, no tienen la autoridad de sus padres. Algunos hasta regañan a sus padres, algunos hasta insultan a sus padres, algunos hasta echan a sus padres de sus propios hogares. Necios, faltos de entendimiento, y se mantienen en el error sabiendo que están en el error. Desleales, no son fieles, sin afecto natural, es decir, muchos de ellos crecieron sin el cariño de sus padres, y cada vez vemos a más gente que se cría de esa forma. Implacables, van directo y no hacen más que hacer el mal sin temor a Dios, sin misericordia, no discriminan a cualquier persona, hombre, niño, mujer, ahí van con todo, sin misericordia. Pero no solamente son los que hacen este tipo de cosas. Verso 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, saben que están haciendo mal, saben que se van a ir al infierno y no les importa. Algunos dicen que se quieren ir al infierno porque en el infierno se van a encontrar a todos los grupos de rock, van a encontrar toda la droga y todo el alcohol y va a ser pura fiesta, puras orgías, y por eso se quieren ir al infierno ignorando el juicio de Dios, cuando Dios dijo que hay un lugar de fuego ardiente que no cesa y donde será el llorar y el crujir de dientes. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, están condenados. Les espera la muerte eterna, la condenación. Pero dice esto, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, no solo ellos viven la vida de una manera disipada, desordenada, sino que se alegran que otros lo hagan. Y quieren llevar a otros a ese tipo de prácticas. ¿Sabe? El homosexual no se puede reproducir de una manera natural. Entonces, ¿cómo se reproduce? Pues de una manera antinatural. Y entonces violan a los niños, abusan de ellos, a las niñas, abusan de ellas. Y crecen con el alma quebrada y llega alguien que les da cariño, seguridad, y se van con ese alguien que de alguna manera es de su propio plumaje. Digámoslo así por el dicho que aprendí en Argentina, aves del mismo plumaje vuela junto. ¿Cómo se multiplican estos? Invitando a otros a sus prácticas, comprando a otros para hacer sus prácticas.
Esto se va incrementando, lo puede usted ver, lo puede usted notar cada vez más. Cada vez más estamos yendo hacia el camino de Sodoma y Gomorra. Se está duplicando este tipo de actividades y cada vez peor, y cada vez más homicidios, y cada vez más perversidad, y cada vez más depravación. Gente, ¿verdad?, que puede no solamente cambiar su género, sino puede ser transexual, operarse y cambiarse los genitales, pero no solo eso, sino que gente que puede ser un oso panda o puede ser un perro, y que todo está en la mente porque su mente está atestada de perversión, que es prácticamente la práctica del pecado. Dios quiere librarnos de la práctica del pecado. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque aquí no estamos juzgando a nadie, simplemente estamos dando el veredicto de Dios, no nuestro veredicto, porque estas personas tienen también la oportunidad de ser salvos, y esperamos que ellos puedan ir a Cristo y ellos puedan experimentar una vida de libertad, no de libertinaje, una vida de honra y de gloria para Dios y para sus propios cuerpos, una vida que de alguna manera tiene un propósito, no solo de nacer, crecer, reproducirse y morirse, sino dejar un legado para la gloria y la honra de Dios. Por eso la Biblia también dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios da oportunidad, y si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito a que te arrepientas de tu pecado y que le digas: Señor, yo soy pecador, yo soy una persona que he sido reprobada, soy una persona que tengo perversión en mi vida. Señor, perdóname, yo quiero ser tu hijo. Limpia mi corazón, limpia mi mente, hazme un hombre, hazme una mujer santa para la gloria y la honra tuya. Dígale así a nuestro Dios, dígale: Señor Dios, reconozco que soy pecador o pecadora y que mi pecado está siempre delante de ti. Pero te ruego, Señor, que me perdones, que me limpies, que me salves. Yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero que renueves mi mente. Yo quiero obedecerte. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ir al cielo cuando muera. Sálvame, Señor Jesús. Te lo ruego en tu nombre. Amén. Pero si tú eres cristiano y piensas que porque un día hiciste una oración y no vives como cristiano, no vives como hijo de Dios, no te equivoques, porque los hijos de Dios son nuevas criaturas, y los hijos de Dios las cosas viejas dejaron y viven cosas nuevas para la gloria y la honra de Dios. Si vives disipadamente, si vives desordenadamente, si vives en lujuria, si vives en actividades que son contra Dios, no puedes recibir la bendición de Dios, no puedes recibir la aprobación de Dios. Quizás necesitas arrepentirte y verdaderamente convertirte, porque los hijos de Dios hacen la voluntad del Padre. Recuerda, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me envió. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si vives una doble moral, si vives una vida doble, si vives una vida de iglesia, una vida de santidad, pero en realidad tu corazón está atestado de toda maldad, cuidado, no te engañes, quizás no eres una nueva criatura, quizás necesitas de Cristo. Y si tú eres una de esas personas, Dios es un Dios de oportunidades. Yo te ruego, yo te invito que te arrepientas y que busques a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dile así a nuestro Dios: Señor, Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque me enseña que los hijos de Dios viven como hijos de Dios y los hijos del mundo viven haciendo lo que el mundo hace. Padre Santo, te ruego que perdones
mi andar, que no te he honrado, que no te he glorificado. Y Señor, ayúdame. Si no soy hijo tuyo, Señor, hazme un hijo tuyo. Me arrepiento de mis pecados. Y si soy yo hijo tuyo, Señor, y estoy viviendo en desobediencia, perdóname y ayúdame a encaminarme para hacer tu voluntad. Señor bendito, bendice tu palabra en nuestra vida. Bendice a cada uno de nosotros. Y gracias porque eres un Dios de oportunidad. Y nos ponemos en tus manos rogándote que nos dirijas, que nos guardes. Te rogamos por las personas que están padeciendo por la enfermedad, por el pecado, por circunstancias diversas, Señor. Y te ruego que salves a nuestra nación, que salves a nuestra ciudad, que salves, Señor, a nuestra familia, para la gloria y la honra tuya, y en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Recuerde, el miércoles seguiremos subiendo videos, los domingos, si Dios lo permite. Y pues nosotros llegamos al final de este estudio. Esperamos que sea de bendición para su vida, que usted lo pueda compartir. Y si no se ha suscrito, suscríbase. Y si se ha suscrito, pues muchas gracias. Dele like. Si Dios lo permite, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Gracias.